Tenemos aquí el electrocardiógrafo SG600G de Contec y vamos a ver algunas recomendaciones para que la toma de electrocardiograma y la impresión del estudio salga de una manera óptima. En otro video ya checamos la colocación de los electrodos. En esta ocasión será un video más de cuestiones técnicas. En primera instancia debemos asegurar que este cable, que es el cable de tierra, esté conectado tanto al equipo como en este extremo es una pinza a una superficie metálica que puede ser la misma mesa en donde esté el equipo, si es que es una mesa de metal, o en mi caso la conecto a una parte metálica del cheslong. Lo anterior con el objetivo de eliminar interferencias en el trazado del electrocardiograma, ya que, como pueden ver en este ejemplo, este es un electrocardiograma si lo realizan ya sea sin conectar esa pinza de tierra o bien cuando esta no está conectada a una superficie completamente metálica que tenga contacto con el suelo. Como pueden observar, las líneas de interferencia son muy grandes. Ahora, en el caso específico de este equipo, y pues va a variar dependiendo de qué tipo de instrumento tengan, pero son los mismos parámetros, podemos ver que en la parte de configuración de muestra existen las opciones de filtros. En este caso el filtro AC, filtro EMG y filtro DFT, los cuales se recomienda tenerlos activos, de los cuales de fábrica solamente viene activo el filtro DFT. Y podemos observar que, por ejemplo, para el AC hay dos opciones y para el EMG hay diversas opciones. Aquí, si bien con cualquier opción podríamos considerarlo encendido ese filtro, que es lo que nos va a ayudar también para limpiar interferencias, va a depender mucho de, más que nada, de la interferencia estática que pueda haber en cada consultorio o cada laboratorio. Entonces ahí vamos a tener que ir jugando con los parámetros para ver cuál sería el más óptimo. Yo, por experiencia y en mi lugar de trabajo, esta es la combinación que más resultados correctos me ha dado, ya que, por ejemplo, este fue un electrocardiograma tomado con una combinación de filtros de 60 y 45 Hz, en el cual, si bien disminuye la interferencia, todavía los trazos se ven un poco discontinuos. Y este es un ejemplo de un electrocardiograma tomado con los filtros de 50 y 25 Hz, el cual pues ya es mucho mejor que el anterior. Una vez en la pantalla de trabajo podemos observar que de fábrica viene con 6 derivaciones, sin embargo este es un equipo de 12 derivaciones y para sacarlo el mayor provecho posible debemos elegir tal opción. Como observamos, estos parámetros pues no se modifican. Aquí este parámetro indica el ritmo, que por lo general se recomienda que sea seleccionado el número 2. Y por último, aquí tenemos la opción de impresión, el electrocardiograma, que depende de la manera en que va a arreglar cada uno de los trazos en el papel. De fábrica está la 4x3+1, que es una opción válida. Sin embargo, al menos en lo personal, prefiero la 6x2+1, porque nos va a conllevar a un ahorro de papel considerable, ya que este es un ejemplo de un electro tomado en 6x2+1 y este un ejemplo de el 4x3+1. La misma información en un espacio de papel más corto. Sin embargo, pues ya esto ya va a depender de las preferencias de cada laboratorio o de cada médico.